Hola, gracias a todas las personas que siguen los videos de Hechos, y si eres nuevo, te explico lo que está pasando. Todos los miércoles y domingos a las 10 de la noche estoy subiendo un capítulo del libro de los Hechos. ¿Y sabes qué es lo mejor? No importa si tu Biblia es católica o evangélica o de cualquier otra denominación, puedes encontrarlo y leerlo conmigo. Lo que estoy intentando de hacer es explicar la Biblia, su palabra, de una manera en donde todos podamos comprender lo que pasó al principio de la iglesia para poder ayudar a los jóvenes a reencontrarse con Jesús y ser llenos del Espíritu Santo. Más allá de un cliché o sentirse lejos de Él, que puedas experimentar su palabra en tu vida y al conocer más de la Biblia puedas enamorarte de quién Dios es, seguirle, servirle y convertirte en un verdadero discípulo de Jesús. Y hasta ahora hemos visto en los Hechos que muchos aceptaban seguir a Cristo. Realmente todo lo que había pasado en este momento era bueno, hasta en la primera persecución. El tema de hoy, Hechos 5, es un poco complicado por lo controversial que es la iglesia en estos tiempos. Solo piensa que en todas sus denominaciones en el mundo, la iglesia podría erradicar la pobreza 2 veces. Pero por la maldad que existe dentro y la avaricia, ha impedido ver esta necesidad. Es decir, hemos decidido dejar de creer en nuestros líderes por falta de integridad moral, económica, sexual y espiritual. ¿Quién no ha pensado, yo no voy a dar diezmo porque no estoy de acuerdo en lo que se gasta? O yo no quiero dar mi limosna al Vaticano porque no creo en el liderazgo. Así como esto suena tan mal y políticamente incorrecto, sé que el tema que viene puede ser muy complicado de entender. Pero veamos que la iglesia era de un corazón y todo era para ayudar. No había necesidad entre ellos. Y espero que esta primera parte la puedas comprender conforme al contexto social, el crecimiento de la iglesia y la misma necesidad de ella. Recuerda que no puedo hablar por todas las congregaciones, pero sí te puedo hablar desde mi testimonio. Jamás te he cobrado por predicar o dar conferencias, y yo no colecto diezmo ni necesito limosna. Desde nuestro ejemplo, en el servicio, también lo damos todo. Y con esta autoridad es que voy a predicar el siguiente capítulo. Le pido a Dios, abra el entendimiento en cada uno de nosotros para que podamos ver lo que realmente sucedió. Por esto, te pido y te invito a que tengas tu Biblia y no te quedes solamente con el resumen que estoy haciendo con mucho cariño para ti. Léelo para que puedas tener un concepto personal. Y me gustaría mucho saber qué piensas. Escríbelo aquí, en un mensaje. Te quiero leer. Y aquí va. Ananías y Zafira. Ananías el hombre, Zafira la mujer. Ambos eran esposos. Y pues bueno. Si recuerdas en el video pasado, en Hechos capítulo 4, hablamos de que la iglesia era de un corazón y no había ningún necesitado. La Biblia nos habla de un hombre que vendió sus propiedades y las dio para que la iglesia creciera. Su nombre era Bernabé, que es el tío de Marcos. Más adelante, en los capítulos que vienen, hablaremos de él. Esto no se trataba de comunismo, era una iglesia con un amor genuino y había humildad entre ellos y estaban genuinamente preocupados por la necesidad de uno al otro. Era tan nuevo todo lo que estaba pasando que ellos podrían desprenderse de lo que sea para ayudar al que tuviera necesidad. Esta era la primera iglesia. Estoy seguro que su forma de pensar era tan diferente a nosotros cuando vivimos en una cultura de materialismo que nos complica el poder comprender la forma en que la iglesia pensaba en este tiempo. Estaban tan llenos de amor de Dios que todo era para el crecimiento de la iglesia. Y como hablé en el primer capítulo, mucha gente era de fuera porque estaban ahí por la fiesta de Pentecostés. Las personas querían permanecer en Jerusalén y seguir escuchando a los discípulos. Y había una plena confianza
en cada uno de los apóstoles. Había un personaje que aparece en este capítulo que se llama Ananías y su esposa se llama Zafira. Ellos vendieron una propiedad y únicamente llevaron una parte y la pusieron frente a los apóstoles, lo cual debo reconocer que lo hicieron voluntariamente. Y Pedro le dijo a Ananías, el esposo: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y solamente des una parte de lo que Dios te dio? ¿Por qué has puesto esto en tu corazón? Recuerda que no has mentido a nosotros, sino a Dios. Y al oír esto, tómala. El hombre cayó muerto y todos tuvieron miedo. Después de pasar 3 horas, llegó Zafira, la esposa. Ella no sabía lo que había pasado. Y Pedro le dijo: ¿vendiste todo? Y ella le contestó que sí. A lo que Pedro exclamó: ¿por qué juegas con el Espíritu Santo? Y al momento también cayó y murió. Quiero explicarte un poco esto. El problema no fue vender su propiedad y únicamente dar una sola parte. El problema fue la mentira. Y la primera mentira a Dios en la iglesia. El problema fue la hipocresía de querer verse buenos y hasta espirituales. Y eso es algo que debemos de tener en mente. Nuestra integridad con Dios está expuesta a nuestra hipocresía ante los demás. Imagínate que caigan muertos los hipócritas en las iglesias, pues empezando con los pastores, líderes de alabanza y miembros, sería un panteón. Ni uno de nosotros sale vivo. Y nuevamente vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que escuchaban estas cosas. Pero había milagros. Los discípulos estaban en la explanada del Muro de los Lamentos y los apóstoles hacían muchos milagros. La gente sanaba. Había algunas personas que no se atrevían a estar con ellos ni juntarse con ellos, mas todos les reconocían. La gente sacaba a sus enfermos en las calles y ponían camas y catres para que al pasar Pedro, al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos y fueran sanos. Como también de las otras ciudades llegaban a Jerusalén con todos sus enfermos y escucha, todos eran sanados. Entonces, el sumo sacerdote y los saduceos, que ya te expliqué quiénes son en el video pasado, se llenaron de celos y los agarraron y llevaron a la cárcel. Pero un ángel abrió las puertas y los sacó y les dijo: regresen al templo y prediquen las palabras de vida. Y mientras tanto los discípulos ya estaban hablando de Jesús. Así que al día siguiente el sumo sacerdote juntó a todo el concilio y ancianos y mandó por ellos a la cárcel. Pero al no encontrar a nadie ahí, encontraron la cárcel con toda seguridad, los guardias afuera de las puertas y nadie estaba adentro. Nadie de los sacerdotes sabía lo que había pasado, pero llegó un hombre y les gritó: ¡Hey! Los hombres que pusieron en la cárcel están allá afuera del templo enseñando. Así que el jefe de la guardia fue por ellos con miedo, porque temía que le tiraran piedras. Y en aquel tiempo creo que les gustaba tirar piedras, o la verdad no sé, pero hoy tal vez serían tomatazos, o quién sabe. Pero regresó con ellos y el concilio se vuelve a juntar y les pregunta: ¿acaso no les dijimos que no hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús? Ahora han llenado Jerusalén de esta doctrina y quieren ustedes echarnos la culpa a nosotros de la sangre de este hombre. A lo que Pedro le respondió: vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. Y les recuerda que ellos mataron colgándolo de un madero, a lo que afirma: Dios lo ha exaltado como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón. Nosotros somos testigos de él. Y al escuchar esto, estaban tan enojados que los querían matar. Y se levantó un hombre del concilio, muy respetado por cierto, se llamaba Gamaliel. Era un reconocido doctor de la ley, era un Gatel del momento. Y mandó a que sacaran a los discípulos. Y les recordó que tuvieran cuidado con lo que iban a hacer con ellos. Y les aconsejó: si solamente son ellos, esto se va a desvanecer.
como ha pasado antes. Mas si esto es de Dios, no lo podrán destruir. Y les dice, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo, así que llamaron a los apóstoles, les dieron unos buenos latigazos, los siguieron intimidando para que dejaran de hablar de Jesús. Y al ponerlos en libertad, salieron felices. La Biblia dice que estaban gozosos. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Así que prediquemos a Jesús. Y si estos videos son de bendición para tu vida en el conocimiento de la iglesia, compártelo. No sabemos a quién le vaya a llegar. Tal vez por una simple acción pueda ser su encuentro con Dios a través de Facebook Live. Y cristianos, la hipocresía iba a ser desde el principio uno de los problemas más grandes de la iglesia. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dios nos busca en espíritu y en verdad. La consecuencia en los primeros días fue fatal. Y el ejemplo de Ananías y Zafira debería de seguir para reconocer hoy en dónde está Dios en nuestras congregaciones. Jamás podremos escondernos, cristianos. ¿Cómo entonces predicamos a un Cristo austero desde la comodidad de nuestros elefantes blancos que llamamos templo? ¿Cuándo? Simplemente, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que no podemos dejar de hablar del amor de Dios? Y si por esto fuéramos juzgados, sería mejor ser juzgados por hombres que por Dios. ¿Sabes? Algo que nos puede dar mucha reconciliación y esperanza a seguir es el hecho de saber que ninguno de los discípulos eran personas ejemplares antes de haber conocido a Jesús. Y aún estando con Él, seguían algunos de ellos teniendo poca fe y negándolo, como Pedro. Así que le pido a Dios, podamos ver el dinero como una herramienta y que no sea usado por el narcisismo, hedonismo y egocentrismo. Que ayudemos cada día a que más misioneros lleven la palabra de Cristo a todo lugar. Pero lamentablemente para la iglesia hoy, solo 1 peso va a las misiones de cada 100. Hemos fallado como iglesia, pero Cristo permanece y el perdón es para todos. La iglesia no es para personas perfectas, es un lugar para enfermos espirituales como tú y como yo, que están buscando la cura en el lugar correcto. ¿Hay pecado en la iglesia? Porque hay pecadores en ella. Y sí, habemos muchos hipócritas en la iglesia y estás totalmente en lo correcto, pero te recuerdo que siempre tendremos un espacio para uno más. Y esta es la verdad más bella del Evangelio: el perdón es para todos. Gracias por seguirnos. Voy a dejarte las ligas en YouTube de los capítulos pasados por si quieres ponerte al corriente. Te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias que me das el honor de poder compartir contigo la palabra de Dios. Así que no olvides darle una manita arriba, un corazoncito, lo que quieras a este video y compártelo. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche.